Buenas tardes, mi nombre es Melba Marina Ramírez de Sánchez. Soy estudiante de la Universidad de Yacambú en la carrera de Psicología modalidad virtual. La asignatura es Estadística Inferencial y la temática que vamos a abordar se llama Inferencia Estadística, donde vamos a trabajar con los estimadores. La temática es referente a lo que es estimador, diferentes tipos de estimadores puntuales. La estadística inferencial es, si recordamos lo que es la estadística, comprende el conjunto de métodos estadísticos que permite deducir o inferir cómo se distribuye la población bajo estudio a partir de la información que proporciona una muestra representativa obtenida de dicha población. La estadística inferencial comprende el conjunto de métodos, distribuye la población y la muestra representativa. Para que la estadística inferencial proporcione buenos resultados, debe basarse en una técnica estadística matemática adecuada al problema y suficientemente válida, así como también utilizar una muestra que realmente sea representativa de la población y de un tamaño suficiente. Para iniciarse en el estudio y aplicación de la estadística inferencial, es necesario conocer los conceptos básicos que desarrollamos a través del glosario durante el trimestre. Entre otros conceptos se destacan población, muestras aleatorias aplicadas, parámetros estadísticos, distribución muestral, entre otros. Lo que vemos en la lámina hace referencia a lo que es la estadística inferencial en dos vertientes, desde el punto de vista de la estimación y el contraste. Los métodos básicos de la estadística inferencial son la estimación y el contraste de hipótesis, que juegan un papel fundamental en la investigación. Por lo tanto, algunos de los objetivos que se persiguen es precisamente calcular los parámetros de la distribución de media o proporciones muestrales de tamaño n extraídas de una población de media y varianzas conocidas. Estimar la media o la proporción de una población a partir de la media o proporción muestral. Utiliza distintos tamaños muestrales para controlar la confianza y el error admitido. Contrasta los resultados obtenidos a partir de muestras. Visualiza gráficamente mediante las respectivas curvas normales las estimaciones realizadas. Sierra Bravo anota que la estimación proviene del latín estimatio y significa estimación, precio y valor que se da a una cosa. En estadística, la estimación es la operación que, mediante la inferencia de un parámetro utilizado, datos incompletos procedentes de una muestra, y se trata de determinar el valor del parámetro. En la gráfica podemos observar que tenemos acá la estimación que indica hacia el parámetro en dos partes, que es la estimación puntual y la estimación mediante los intervalos de confianza. La estimación es el cálculo de números de un parámetro en la población. La estimación es llamada puntual si se determina un intervalo de datos dentro del cual estará probablemente comprendido el parámetro. El proceso es denominado estimación por intervalo. Existen dos formas de estimar parámetros: la estimación puntual y la estimación por intervalos de confianza. En la primera se busca con base en los datos muestrales un único valor estimado para el parámetro. Para la segunda se determina un valor dentro del cual se encuentra el valor del parámetro con una probabilidad determinada. Podemos observar en el ejemplo que es un caso de una cadena de supermercado que tiene interés en establecer una sucursal en un determinado barrio. El problema consiste en determinar si el ingreso medio de la comunidad en referencia es tal que justifica el establecimiento de la sucursal. Por lo tanto, un investigador seleccionaría una muestra, calcularía la media de las muestras y la tomaría como estimaciones de la media de los ingresos de toda la comunidad. Continuando con los tipos de inferencia estadística, tenemos entonces la prueba de hipótesis.
Se hace la pregunta sobre el valor de un parámetro en la población, así como también la respuesta se da como una probabilidad, es decir, no se logra tener una certeza. La característica de los estimadores. Tenemos estimador insesgado, estimador consistente, estimador eficiente y estimador suficiente. El estimador insesgado o sin vicio es cuando el valor esperado de un estadístico tomado como estimador es igual al parámetro poblacional que se quiere estimar si dice que el estimador es insesgado. El estimador consistente, si un estimador se aproxima al parámetro poblacional al aumentar el tamaño de la muestra, se dice que el estimador es un estimador consistente del parámetro. Estimador eficiente. De todos los estimadores, el más eficiente es aquel que tenga menor varianza. Estimador suficiente. Un estadístico suficiente es un estimador que utiliza toda la información que posee una muestra sobre el parámetro que estima. Entre las propiedades de eficiencia tenemos la consistencia, la suficiencia y la robustez. La propiedad de eficiencia es escoger uno entre varios estimadores insesgados de un parámetro dado y se suele tomar aquel cuya distribución muestral tenga la varianza más pequeña. Por tanto, el estimador seleccionado de la varianza más pequeña es eficiente. Cuando buscamos la consistencia, es también llamada propiedad límite de un estimador. Se refiere a que cuando n es suficientemente grande, podemos estar prácticamente seguros de que el error entre el estimador y el parámetro será menor que cualquier constante positiva. Si es suficiente, sería cuando un estimador utiliza toda la información de la muestra para la estimación de un parámetro. Se dice que tiene la propiedad de suficiente o suficiencia. Y la robustez es precisamente que el estimador es robusto si su distribución muestral no se ve seriamente afectada por violaciones de las suposiciones. Frecuentemente tales violaciones se deben a puntos o datos. Extremos de origen diversos. También puede relacionarse con la naturaleza de las poblaciones muestradas o con sus parámetros. Métodos para obtener estimadores. El demostrar que un cierto estimador cumple estas propiedades puede ser complicado en determinadas ocasiones. Existen varios métodos que nos van a permitir obtener los estimadores puntuales. Los más importantes son el método de los momentos, el método de mínimo cuadrado, el método de máximo verosimilitud. El método de los momentos se basa en que los momentos poblacionales se estiman mediante los momentos muestrales. Suelen dar estimaciones consistentes. El método de mínimos cuadrados consiste en obtener un estimador que hace mínima una determinada función. El método de máxima verosimilitud consiste en tomar como parámetro poblacional el valor de la muestra que sea más grande, es decir, que tenga mayor probabilidad. Se suele obtener estimadores consistentes y eficientes, es el más utilizado. Continuando con la exposición, la estadística inferencial aplicada en la psicología. Hay algunos autores o investigadores que han hurgado acerca de esta. Podemos conseguir a Hunter en 1997, quien señala que mientras la mayoría de investigadores suponen que el 5% de los contrastes serían erróneos, los estudios empíricos de la investigación publicada en psicología muestran que la tasa de contraste erróneamente aceptado en las revistas psicológicas es aproximadamente del 60%. También conseguimos a Berson de 1997, el cual piensa que mientras el uso de los contrastes como regla de decisión dicotómica lleva a muchos resultados erróneos, hay otros casos en que puede ser muy valioso, por ejemplo, para comprobar la bondad de ajuste de los datos de un modelo estadístico. Harris, por su parte, cree que las pruebas de significación todavía pueden ser útiles en psicología, si en lugar de considerarse solamente dos alternativas, aceptar o rechazar la hipótesis nula.
Se realiza una prueba de 3 alternativas: hipótesis nula, de no diferencia, hipótesis de efecto positivo e hipótesis de efecto negativo. Entes, de 1997, sugiere que no debe imponerse ningún método estadístico, sino que se debe favorecer la adaptación de la metodología al avance de la psicología. También indica que los esfuerzos para mejorar la práctica de la estadística en psicología podría empezar con una mejor enseñanza. Entre las recomendaciones tenemos el uso de contrastes de hipótesis. Se recomiendan las estimaciones de los efectos y los intervalos de confianza y no usar nunca la expresión aceptar la hipótesis nula. En cuanto a las comparaciones múltiples, se dice que se debe usar un procedimiento específico, por ejemplo, el test de Turkey en análisis de varianza, para tratar situaciones en que tenemos que hacer varias comparaciones en la misma muestra. También conseguimos por acá el potencial y tamaño de la muestra. Ese nos proporciona información sobre el tamaño de la muestra. Se ha de realizar cuando sea necesario el análisis de la potencia. Y finalmente la población y muestra, definirlas con claridad, así como el procedimiento de muestreo o la forma de asignar números a los tratamientos. También recomienda controlar las variables relevantes cuando no ha habido diseño aleatorio. Muchas gracias por su atención.